impacto de algunos problemas en la replicación, por ejemplo, en las enfermedades, ¿no? Son cosas que ustedes tienen seminarios, por ejemplo, que tienen que ver con la síntesis de purinas, de pirimidinas, qué enfermedades dan. Van a hablar de Lesch-Nyhan, van a hablar de gota, van a hablar de la enzima ADA, los niños burbuja, etcétera, ¿no? Sobre todo yo quiero ver los principios, no quiero los detalles, porque eso simplemente lo van a ver en los libros, sino quiero que aprendan el principio de las reacciones. Sí, yo creo que si hay más preguntas. Por supuesto, estas clases son guías, ¿no? O sea, hay muchos libros, muchas revistas donde ustedes pueden revisar acerca de la replicación, acerca de los nucleótidos, ¿no? Qué es un gen, etcétera. Eso lo van a ver en la mayor parte de los libros, ¿no? Cómo se produce la replicación. Vamos a ver más probablemente en la próxima clase acerca de la transcripción y de la regulación de los genes, ¿no? Porque algunos genes se expresan en algunas células y no en otras, ¿no? ¿Qué tipos de genes? Hay genes que sirven para todas las células, por ejemplo, genes que tienen que ver con la respiración celular, que tienen que ver, todas las células utilizan ATP, ¿no? Entonces, hay genes que se necesitan para la producción de ATP que están en todas las células, ¿no? Pero también vamos a hablar por qué algunas células se convierten en neuronas y otras se convierten en hepatocitos o porque se convierten en glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ahí ya hay un sistema de regulación que hace que las células se vayan diferenciando en diferentes especialidades, si ustedes quieren decirlo así, ¿no? De acuerdo a la necesidad del cuerpo humano. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Otra cosa que también me interesa que sepan dentro de la formación de las purinas y las pirimidinas es que hay moléculas que son interesantes, son importantes, ¿no? Por ejemplo, los intermedios de la reacción de la síntesis de nuevo de purina y de pirimidina, eso sí lo tienen que saber, ¿no? Porque son las moléculas, digamos, que van a ser las precursoras de los nucleótidos, ¿no? Y otra pregunta, dice, doctor, en el libro Harper, ¿qué capítulos son de esta clase? No me acuerdo qué capítulos serán. Harper tiene como 100 capítulos, creo. Vean síntesis de nucleótidos, ese capítulo. Vean replicación. Vean mutaciones y reparación, ¿no? Para este capítulo yo creo que va a ser importante, ¿no? Y algunas enfermedades que tengan que ver con tanto la síntesis, como dijimos, de las purinas, de las pirimidinas. Hay diferentes enfermedades que ya les he mencionado, y también el sistema de reparación. Vamos a mencionar algunas enfermedades que están allí en la presentación. Por ejemplo, hay enfermedades que tienen que ver con cáncer de la piel, otras que tienen que ver con algunos tipos de enfermedades degenerativas, ¿no? Que están acompañadas a veces con retardo mental, que están acompañadas con problemas de maduración.
que tienen que ver con la reparación, ¿no? Y otro grupo de enfermedades de la reparación, por ejemplo, están asociadas a ciertos cánceres de tipo familiar, ¿no? Enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con eh, cáncer de colon, ¿no? Cáncer de piel. Hay una enfermedad seroderma pigmentosa que tenemos varios ejemplos ahí en las clases, ¿no? Y otro tipo de enfermedades que tengan que ver también con el sistema de vigilancia del ciclo celular que tiene que ver con la replicación. En el ejercicio que dio, es una pregunta, en el ejercicio que dio la alternativa es la 3, si es que lo lees al revés, ya que la complementaria tendría que estar en un sentido de 3 a 5. La verdad es que no sé qué ejercicio he dado. A ver, estamos acá. Este ejercicio, ¿no? Creo que es. A ver. Ustedes tienen el ADN, es una molécula simple o doble. Es una doble cadena, ¿no es cierto? ¿Antiparalela o paralela? Es antiparalela, o sea, no está así, sino está así. 5', 3', 5', 5', 3', ¿no? De esta manera. Ok, ¿cuál es su complementaria? Tú lo puedes leer directamente, ¿no? En la 4, por ejemplo, sería A, T, G, G, G. ¿No? Pero el problema es que yo lo estoy leyendo, este 5' y este 5'. Yo lo estoy leyendo como si estuvieran paralelas. Y lo que dice su compañero es que puede ser la 3 porque A, ¿qué va frente a A? Una T. ¿Qué va frente a una C, CC? Sería una G, G, G. Pero es antiparalela, ¿no? Y en este caso, efectivamente, sería el número 3, ¿no? Sería frente a una A, acá sería 5', entonces abajo tendría que ser 3', ¿ok? Que sería una T. Acá seguirían 3 Gs, acá seguiría una T, acá 2A va con 2 Ts, 3A, 3T va con 3A y así sucesivamente. Entonces, no sé si está claro, la pregunta es con quién se va a parear esta secuencia, ¿no? Y la respuesta es 3. ¿Ok? Creo que eso está, si entienden eso, creo que estamos bien. Dice, muy buenas tardes, doctor. ¿Se puede utilizar el libro de Harvey o simplemente el libro de Harvey? Pueden utilizar los libros que quieran. El principio es el mismo, ¿no? O sea, no, la ciencia es la misma, no hay, así lean 100 libros distintos, solamente, por lo menos, la ciencia está describiendo hasta ahora una sola forma de hacer la replicación, o por lo menos de explicar la replicación de una manera general, ¿no? Entonces, no interesa qué libro vean, lo que interesa es que aprendan cómo funcionan las cosas, ¿no? Otra pregunta acá me dice, con respecto a la pregunta del aparamiento, ¿es válido leer los paralelos? No, no es válido.
porque el ADN no es paralelo, es una molécula doble, ¿no? Antiparalela. Pues si usted me pone en paralelo, probablemente se van a ser acreedores de un cero. No sé, ¿alguna otra pregunta? Entonces, lo que yo les digo es, pueden usar el libro de Harper, de Leninger, de quien quiera, porque todo está puesto en los libros de manera general. O sea, va a cambiar probablemente la figurita, los colores, pero el principio va a ser el mismo, ¿no? De cómo se forman los nucleótidos, también va a ser igual. Pueden utilizar páginas web, Wikipedia, lo que quieran, pero lo que quiero es que entiendan el principio. ¿Okay? Doctor Fujita, Sí, ¿me escucha? sí, usted me escucha, ¿no? Excelente, sí, lo escucho muy bien y he entendido muy bien su clase, excelente. Como usted dice, todos los libros prácticamente dicen lo mismo, pero lo dicen con estilos distintos Claro, y figuras contexto. diferentes. Yo quería apelar a los señores alumnos, aprovechemos esta hora sincrónica para poder intercambiar. El doctor Fujita es un referente aquí en el Perú en biología molecular. Aprovechen la sapiencia del doctor Fujita. No se queden, pregunten lo que gusten ustedes y tendrán la respuesta más apropiada y van a cimentar mejor sus conocimientos, ¿no? Es que se desaproveche, el tiempo no está para perderlo, está para aprovechar al máximo. A mí me encanta asistir a las clases. Yo desearía ingresar a su clase y escucharlas nuevamente, porque me ahorra mucho tiempo leer en la casa un libro. Más fácil deja de escuchar una clase, sinceramente. A los alumnos yo, por favor, les pido, pregunten. Pregunten para que sepan, no para que demuestre que saben mucho, no. Aquel que cree que sabe, no sabe nada. Pregunten ustedes, cualquier pregunta a veces uno dice, qué tonta es la pregunta. No, todas preguntas tienen cierta profundidad y va a depender de quién la formule y va a mostrar, digamos, el anhelo que tiene de aprender. Todos queremos aprender. Por favor, señores alumnos, sigan preguntando, porque después que termine el doctor Fujita me toca a mí. Ha aparecido algunas preguntas, ¿no? Dice, ¿podría explicar los síndromes? Bueno, en realidad esto ya es más una parte de las clases de genética. Síndromes son enfermedades que implican más de un sistema, ¿no? Hay enfermedades que tienen, por ejemplo, discapacidad intelectual, mal llamado retardo mental, con enfermedades respiratorias, enfermedades oculares, ¿no? A veces con problemas metabólicos. Entonces, eso es un síndrome. Síndrome en griego es, digamos, juntar varias partes, ¿no? Sincrónica, como lo que tenemos, por ejemplo, hoy día en la clase, sincrónica, simposium, se junta gente, igual. Síndrome es la reunión de varios síntomas, signos de una enfermedad, ¿no? Entonces, eso en contraste que hay enfermedades que solamente se manifiestan con un solo signo, ¿no? Dice, doctor, ¿puede explicar la síntesis de salvataje de las purinas? Estamos, a ver. Sí se ve, ¿no? En la pantalla. Sí, doctor, se ve. Sí. Se ve muy bien, sí, salvamento de purinas.
Sí, Excelente, ¿no? excelente. Sí, Básicamente, como les dije, hay dos formas de obtener los nucleótidos. Uno es hacerlos de cero, y eso le cuesta demasiado a la célula, ¿no? En la célula existe algo que se llama economía celular. O sea, si la célula ya la tiene lista, va a ahorrar muchos ATPs que hacer nucleótidos totalmente de cero, ¿no? Ustedes han visto que para hacer una purina o una pirimidina tienen que intervenir aminoácidos, tiene que intervenir el tetrahidrofolato, tiene que intervenir eh, la parte amina de la glutamina, qué sé yo, ¿no? En cambio, en la parte del salvamento es una forma de utilizar nucleótidos que ya están hechos, ¿no? Existe el salvamento de las pirimidinas y de las purinas, ¿no? En este caso, la pregunta era acerca del salvamento de las purinas. Entonces, lo que quiere la célula es volver a utilizar las purinas que ya existen tanto en el RNA, que ya no se va a utilizar, en el DNA, que de repente ya está viejo y hay que rehacerlo, ¿ok? O acuérdense que en la célula hay ATP, es una purina, hay GTP, que también es una purina, AMP cíclico, acuérdense, se han hecho los segundos mensajeros, GTP cíclico. Entonces, ¿para qué hacer GTP o ATP de la nada? Porque es muy costoso, muchos pasos, mucho ATP. Si ya tengo un ATP o un GTP que ya probablemente con algunos pequeños pasos, uno o dos, ya los puedo reutilizar. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el salvamento de las purinas, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá vemos la guanina, ¿no? Puede ser utilizado de nuevo, recargado, ¿no? Utilizando esta enzima que se llama HGPRT, ¿no? Es la hiposantina guanina, en este caso guanina, porque vamos a usar la guanina, fosforibosil transferasa. Fosforibosil transferasa, ¿qué quiere decir? Fosforibosil, o sea, una molécula que tiene, que es un azúcar, un ribosil, ¿no? Que va a estar acá, que se va a fosforilizar, ¿no? Con energía, y se le va a cargar esta guanina que está suelta acá, se la va a poner dentro de la ribosa, o sea, la va a cargar, ¿no? La guanina como tal no sirve para nada, no la puedes poner en el RNA o DNA porque le falta la ribosa, ¿no? Entonces, para que sea nucleótido, tiene que tener su ribosa cargada, y esta enzima, HPGRT, hace que la guanina haga esta parte de acá. ¿Ok? En el caso de la hiposantina, es un producto del catabolismo, acuérdense, ¿no? Y que también, si ustedes se dan cuenta, la hiposantina es muy parecida tanto a la adenina como a la guanina. ¿Ok? Son muy parecidas. Y esta hiposantina, si ustedes la cargan con una ribosa, ¿ok? Esta se llama inosina. Ahora, si esta inosina, ustedes con su ribosa la cargan con fosfato, van a tener IMP. ¿Se acuerdan que era el IMP? Una de las preguntas de examen frecuentes es: ¿cuál es el intermediario de las purinas? Es el IMP, ¿no? Que lo hemos visto en la formación de Novo. Entonces, si ustedes llegan al intermediario de nuevo IMP, pero a partir no de la formación de Novo, sino
de una molécula, sea esta o sea esta, que se vaya a reutilizar. Cuando llegan al punto IMP, si necesitan adeninas, van a irse por la vía de las adeninas. Si necesitan guanina, van a tener más guaninas. O sea, se puede reciclar un nucleótido por otro, ¿no? En el caso que se necesite. Acá también tienen, por ejemplo, perdón, antes de moverme con esto ustedes pueden reciclar una guanina o una hiposantina hacia una GMP que está lista para ser cargada en el RNA o en el DNA, ¿no? Se puede por dos pasos más vamos a tener el deoxi GMP para el DNA, pero así como está, ya puede ser cargada en el RNA. Y acá, en este caso, tenemos al intermediario que puede convertirse en AMP o GMP o en dos o tres pasos más convertirse en deoxi AMP o GMP luego, ¿no? Entonces, acá hay una cosa muy interesante. Esta adenina, ¿no? También igual puede convertirse en un AMP, o sea, acá se le va a incorporar la ribosa y el fosfato y vamos a tener el nucleótido. AMP que puede ser utilizado para RNA, si en dos pasos más vamos a tener deoxi AMP, y después deoxi TTP que va a formar el ácido DNA, ¿no? Desoxirribonucleico, y también puede ser utilizado para la formación de ATP, que es la molécula de la energía, ¿no? O el AMP cíclico, ¿no? Que es el segundo mensajero dentro de la célula, ¿no? Y esto se da por esta enzima que se llama APRT. Lo que es interesante que ustedes van a ver en el seminario es esta enzima que se llama ADA, adenosina deaminasa, o sea que va a quitar el amino a al AMP, ¿no? Ustedes ven el amino acá arriba, es eliminado y van a tener de nuevo el intermediario, ¿no? Y en este caso es posible que este IMP también en un momento dado, esto es reversible, pueda convertirse en GMP. O sea, indirectamente es posible que de AMP lo convirtamos de nuevo a GMP, ¿no? Es una... en proceso de regulación, si hay más o menos nucleótidos, se puede hacer eso. Y esto está hecho por esta enzima adenosina deaminasa. La pérdida de función de esta enzima causa una inmunodeficiencia severa, muy severa. Tan severa que las personas que no puedan vivir aislada de los patógenos pueden morir si tienen deficiencia de esta enzima, ¿no? Son de los famosos niños burbuja, ¿no? Y ya desde hace 20 años se está haciendo terapia génica para poder reemplazar esta enzima, ¿no? En personas para que puedan vivir de manera lo más cerca a lo normal, ¿no? Y ya no tengan que vivir con escafandras, ¿no? Otra cosa que es interesante es que la deficiencia de esta enzima HGPRT, dependiendo dónde hay la mutación, puede dar o gota, o también puede dar, si es muy severo, la enfermedad de Lesch-Nyhan, ustedes van a verlo ahí, ¿no? Tienen también creo un seminario, donde es un síndrome porque da discapacidad intelectual, da diferentes enfermedades metabólicas, ¿no?
y son niños incluso que se autolesionan, ¿no? Porque tienen una avidez por comer carne, tanto que si no son controlados, se pueden comer la punta de los dedos y los labios también, ¿no? Vamos a ver más preguntas. ¿Cuál es la función del metrotexato? Esto lo vemos en la parte de replicación, ¿no? Siempre, acuérdense, por ejemplo, en las pirimidinas. ¿Dónde está por acá? Acá. En la parte de las purinas, ¿no? Acá hay una molécula que interviene de tetrahidrofolato, THF. En este lado también, por acá hay otra molécula de THF que también participa. El metrotrexato es una molécula muy parecida al THF, pero tiene algunos cambios químicos, pero de tal manera que cuando las enzimas que tienen que ver con esta reacción interactúan con el metrotrexato, se equivocan y creen que, que el metrotrexato es el THF y captan al THF y este metrotrexato se queda pegado a la enzima y la inactiva, ¿no? Al inactivar, en este punto, la síntesis de nuevo no se produce y no hay replicación, ¿no? Puede ser acá o puede ser acá. Este es en el caso de las purinas, me parece que en las piriminas también, no sé si tenemos ahí más adelante. Información sobre todo de acá, en la formación del precursor de la timina para hacer los ácidos nucleicos de desoxirribonucleico, también hay un tetrahidrofolato, ¿no? Un THF, de tal manera que básicamente el metrotrexato inhibe a las enzimas que tienen que ver con el tetrahidrofolato, porque es muy parecido químicamente y engaña, entre comillas, a la célula, ¿no? Y hace que estas enzimas se inactiven, ¿no? Esto lo tenemos. Creo que eso lo tenemos en el... Hay un cuadro donde vemos dónde actúan los diferentes antibióticos o las quimioterapias dentro de la replicación. Creo que lo tenemos lo vamos a ver la próxima semana. Pero básicamente el rol del metrotrexato es inhibir la síntesis, pero porque bloquea al tetrahidrofolato, que es parte importante para hacer tanto pirimidinas como para hacer purinas. Parece que no soy muy claro porque dice, profesor, sigo sin entender lo de la síntesis de las purinas. O sea, ¿quién es tu almuerzo? Bueno, a ver, vamos a ver si...
Sí, esta vez si lo entendemos de nuevo. Yo supongo. Si no han colocado mi trabajo en un informe, Creo que habíamos pero visto. no me han puesto, o sea, no trabajo. Me consideraron dentro del profesor. O sea, la síntesis de nuevo. Pero no hiciste el trabajo. Sí, Pero. no me puso. ¿Y no le dices al doctor? Ya me dejó en visto y no ves cómo estaba, cómo quieres que hable con él. Tienes que decirle, bueno, más. Acá mejor está mejor explicado. Pero habla con Lo que quiere decir la síntesis de las purinas es que nosotros queremos, el producto final es una molécula que tiene un anillo, dos anillos cíclicos de nitrógeno y carbono. ¿Okay? Estos carbonos y nitrógenos vienen de diferentes moléculas que no son nucleótidos, vienen de otra cosa, ¿no? Y estas comienzan con una molécula de ribosa. Acuérdense que, y esta es pregunta de examen, nosotros tenemos una molécula de ribosa que tiene 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5, ¿no? Cada uno es 1', 2', 3', porque en el ámbito, eso lo conoce mejor el doctor Vija, en el ámbito químico, los glúcidos tienen 1', 2', 3' por convención. Entonces, esta ribosa, acá, lo que no está puesto, acá hay H, hay O, hay P's, pero lo que no está escrito son los carbonos, ¿no? Por convención acá. Este es el carbono 1. Y ahí es donde va el nucleótido. ¿Ok? Entonces, la síntesis de purinas comienza con esta molécula que se llama fosforibosil. Ribosil viene de ribose. Fosforibosil pirofosfato. Fosfo es porque en el carbono 5, que es este de acá, tiene un fósforo. ¿Ok? Acá es monofosfato, si ustedes quieren, tiene un solo fósforo. Acá va a ir otro fosfato, sería difosfato. Si va un tercer fosfato en este lado, sería trifosfato. ¿Ok? ¿Por qué el carbono 1 está cargado con energía de fosfatos también? Es porque a partir de ese punto es donde va a ir el nucleótido, en este caso la purina. Entonces, acá en esta zona, esta parte va a ser cargada. Ustedes ven que acá hay 2 fósforos y cuando hay una glutamina es un aminoácido que tiene 2 grupos amina. Uno es el aminoácido normal, todos los aminoácidos tienen un carboxilo y una amina. Pero en el caso de la glutamina, tiene 2 aminas. Y esa segunda amina de la glutamina es la que va a prestar un nitrógeno. Ustedes ven acá en el carbono 1, acá ven el nitrógeno, ¿no? O sea, este pirofosfato ha desaparecido y acá tienen la primera parte de este nitrógeno de acá, que ustedes ven acá, es el que se va a cargar primero. Luego se va a cargar con un aminoácido, glicina, que tiene 2 carbonos, ¿ok? Entonces, ustedes ven, este es la parte de la amina del glutamato y se carga acá la glicina, que tiene 2 carbonos. Acuérdense que es un aminoácido, tiene una parte amina, que está acá, este NH. Luego viene nuestro amigo tetrahidrofolato cargado con una molécula que se llama formil, que es una molécula de un carbono, y que se carga acá, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que les estoy diciendo es que a partir de una molécula que no tiene nada que ver con nucleótidos, se van pedazos de aminoácidos, pedazos de tetrahidrofolato, etcétera, va haciendo crecer este anillo cíclico de nitrógenos y carbonos para al final tener este compuesto. Acuérdense que este es el intermedio, donde se va a ir hacia adeninas o hacia guaninas, ¿no? El IMP, ¿no? Espero que esté un poquito más claro.
¿no? Acerca de qué es la síntesis de novo, o sea, de la nada, ¿no? En contraste con la síntesis de salvataje o reciclaje de nucleótidos ya hechos. No sé si... Entonces, ¿cuántas veces usan las células en el ciclo de salvamento para crear una misma base nitrogenada? No sé, es una buena pregunta. No lo sé. No sé si se ha calculado, pero eso depende mucho también del tipo celular, ¿no? Por ejemplo, las neuronas sabemos que tienen, si es que tienen replicación, algunas no tienen, algunas tienen muy poco, se van a replicar, no sé, 2 o 3 veces en la vida de una persona, ¿no? Si una persona vive 80 años, probablemente cada 30 años se va a replicar una neurona, pero hay células que se replican muy rápido, ¿no? Las células de la médula ósea para formar glóbulos rojos o glóbulos blancos tienen un recambio generacional muy rápido, ¿no? De algunos de 20, 30, 40 horas, ¿no? Entonces, esas moléculas